tardes, soy Yishio Miguel Morales Pano, tengo 17 años y yo les vengo a presentar sobre el tema de la elección de pareja y el noviazgo, pues ahora sí que en las épocas donde estaban nuestros padres de familia o nuestros abuelos. ¿Me puedes presentar, por favor? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Morales Pano. Tengo la edad de 51 años. Soy madre de 2 jóvenes y pues soy una persona laboralmente independiente y pues estoy aquí para poder responder las preguntas que me van a realizar. Muchas gracias. Bien, hablemos primero de mis abuelos, o en este caso pues de tus padres. Mis abuelos, ¿cómo se conocieron? Bueno, mis papás se conocieron. Mi mamá quedó huérfana a los 16 años. Falleció muy joven mi abuelita. Y se quedó sola con mi abuelo y mis tíos. Pues cambiaron las cosas, ¿verdad? Cuando faltó ya la figura materna. Y mi mamá se fue a otra ciudad. Se puso a trabajar, se independizó, se puso a trabajar y conoció a mi papá en el mismo trabajo, en un comedor, de hecho. Y ahí fue donde se empezaron a conocer. Bien, entonces digamos, mi abuelita en esa época pues nunca tuvo, digamos, problemas de restricciones o así con el tema del noviazgo, pero ¿conoces de que en esa época habían ciertas restricciones o ciertas limitaciones en esto de las relaciones de pareja? Bueno, era una época en la que sí era un poco difícil, sí, complicado entablar una relación, a lo mejor abiertamente. Eran muy estrictos, mis abuelitos eran muy estrictos con mi mamá y con sus hermanos, pero pues es que en realidad mi abuelita falleció muy joven. Entonces, por lo tanto, pues digamos que mi mamá, como ya era independiente a esa edad, a los 16 años ya era independiente, pues no es que tuviera unas restricciones. En realidad ya no tenía, como quien dice, la autoridad de un papá o de una mamá. Ajá. Y por lo tanto no es que ella tuviera ese tipo de problemas, de complicaciones para entablar una relación con él. Hasta donde yo sé, mi abuelita nunca se había casado, ¿verdad? O sea, siempre fue como más de una pareja formal. O si se llegaron a casar o a proponer matrimonio. Sí, mi papá le ofreció matrimonio, pero como en un inicio ellos empezaron a vivir juntos, duraron mucho tiempo así y en algún momento determinado mi papá quiso que se casaran para que obtuviera un documento legal. Ajá. Pero mi mamá se rehusó a poder hacer ese tipo de documentos, de relación, sí. Algo pues más legal, porque en realidad el hecho de firmar un documento para ellos no era como importante. Ya tenían demasiados años, más de 20 años tenían de relación. Para ellos como que pasó a segundo plano. Algo innecesario para ellos. Algo innecesario, que sí era muy necesario, porque luego hay conflictos en ese sentido de pues otras cuestiones, ¿verdad? Mi mamá decidió que no. Ya hablamos de mis abuelos, de tus padres. Yo ahora también quiero, pues, digamos, que te presentes aquí en el proyecto como madre, como padre. Para ti, ¿cómo fue tu relación en pareja o cómo conociste a tu pareja? Bueno, mi pareja la conocí, él venía de Estados Unidos, había trabajado o estado mucho tiempo allá en Estados Unidos, él es mexicano. Pero lo conocí en una fiesta en la que coincidimos. Y en esa fiesta nos gustamos. Duramos un tiempo en el que no nos vimos y posteriormente volvimos a coincidir.
y fue donde empezamos pues a tratarnos un poco más. Platicar. Y ahí fue donde pues con el tiempo ya hubo un enamoramiento. Igual, misma cuestión con mi abuelita. Yo quiero saber si, digamos, en tus tiempos, en tus épocas, había alguna regla como con la época de mi abuelita en la que había como ciertas restricciones o límites, o pues pasaba algo de que mi abuelita no te dejara ver a muchacho o así, pues. Sí, de hecho, bueno, sí había muchas restricciones también. Mi papá sobre todo era una persona muy estricta. En cuestión de que uno tenía que respetarse sobre todo y respetarlo a él como figura paterna, como el hombre de la casa y pues fácilmente pues no podía uno entablar una relación así fácilmente. Hola, yo soy Luis Esteban Rodríguez Martínez, de sexto A, de Físico Matemático. Tengo 17 años y esta es mi mamá, que se va a presentar. Hola, yo soy la mamá de Luis Esteban, me llamo Elisa, tengo 47 años y soy licenciada. ¿Están listas para las preguntas? Sí. Ok. En la casa de tus papás, ¿quién trabajaba fuera del hogar? ¿Tu mamá trabajaba o se dedicaba solo al hogar? Mis papás. Mi papá se dedicaba a trabajar, siempre trabajó fuera del hogar. Y mi mamá se dedicaba al hogar, nos crió y nos cuidó a nosotros, todos mis hermanos. Somos 7 en familia. Y ella se dedicaba a llevarnos a la escuela, hacernos el desayuno, la comida, la cena. Ella siempre estuvo al pendiente de nosotros. Ok. ¿Quién tomaba las decisiones importantes en la familia sobre el dinero, educación, mudanza? Vaya, las cosas importantes. Siempre he pensado que fue entre los dos. Mi papá aportaba el dinero, mi mamá lo distribuía, ella veía qué necesitábamos cada uno. En relación a la crianza, siempre era si yo le preguntaba algo a mi papá decía, dígale a tu mamá. Y yo le preguntaba a mi mamá y mi mamá me decía, ¿ya le dijiste a tu papá? Entonces siempre entre los dos sabían a dónde íbamos, dónde estábamos, con quién andábamos. Siempre entre los dos tomaron las decisiones de la crianza. En cuestión de economía, mi papá era el que aportaba, mi mamá era la que distribuía para pagar lo que hiciera falta en la casa. ¿Y había cosas que solo hacían los hombres o solo las mujeres en tu casa? Sí, por ejemplo, mi papá nunca lavó ropa, nunca cocinó. Mi mamá siempre se dedicó a eso y, por ejemplo, mi mamá nunca salía a comprar cosas que nos hicieran falta, sino era mi papá el que proveía. Mi papá hacía las cosas de los hombres y mi mamá las cosas de las mujeres. Aquí en la casa, mamá, ¿cómo se reparten las decisiones entre tú y mi papá? ¿Han cambiado las cosas durante el tiempo de la relación? Con tu papá siempre hay comunicación y entre los dos nos repartimos las cosas, las obligaciones. Por ejemplo, a tu papá les da de cenar, les da de desayunar, yo les doy de comer, yo paso por ustedes a la escuela, yo lavo, yo organizo la casa, mientras tu papá les revisa las tareas, les ayuda en lo de la escuela. Y siempre nos hemos organizado. Diferente como mis papás, porque mis papás no trabajaba mi mamá, yo sí trabajo, pero aún así trato de estar al pendiente de todo de lo de la casa. ¿Y crees que haya cambiado algo de lo que yo hago con mi papá? Yo creo que un poco. Las necesidades son diferentes. Ok. ¿Hubo algo que tú hicieras diferente a como lo hacían tus papás en cuanto a los roles en la casa? ¿Y lo que haces ahora tú y mi papá a lo que se hacía en tu casa? ¿Y por Sí, qué? totalmente diferente. Las necesidades son diferentes. Mi mamá nunca salió a trabajar. Mi mamá siempre estuvo en casa. Yo sí tengo que salir a trabajar. Hubo varias veces en los que yo tenía que dejar a ustedes que los cuidara otra persona mientras yo trabajaba, mientras que mi mamá nunca. Mi mamá siempre nos cuida a nosotros. Sí cambia la situación, cambia todo. En cuestión de economía, antes alcanzaba con un sueldo, ahora no alcanza con un sueldo si se les quiere dar mejor oportunidad. Ahora tiene que salir la mujer a trabajar, tiene que salir la mujer a traer un sueldo más para que alcance. Sí ha cambiado la situación. ¿Crees que hoy los hombres participen más en la crianza y lugar que antes? ¿Y tú lo has vivido? ¿Lo has visto? Yo creo que sí. Yo creo que ahora puedo hablar por mi pareja, tu papá. Mi papá. Sí se involucra más, sí está más al pendiente. Sí veo que los hombres ahora, antes no veíamos que los hombres se formaran en una tortillería.
ahora sí se forman en una tortillería. Antes no veíamos que los hombres llevaban a los niños a las guarderías. Tu papá muchas veces los llevó a ustedes a la guardería. Ya tu papá en nuestro caso sí está muy involucrado. Sé que hay hombres que aún todavía les cuesta trabajo, pero sí han cambiado mucho las cosas. Ahora ya, desde el momento que tú ves un hombre formado en una tortillería, dices, esto ya está cambiando. Buenas tardes. Hoy pues vamos a platicar junto con mi papá lo que vendrá siendo este tema de cómo ha cambiado pues este tema de las familias, las relaciones de pareja, el noviazgo, los roles que tenía un hombre y una mujer, pues de su época, de cuando él era joven, a esta época que estoy viviendo yo. ¿Me haces el favor de presentarte, por favor? Claro, sí, muy buenas tardes. Soy Julián César Pérez Jiménez, de 59 años de edad, masculino, aquí nacido en Morelia, Michoacán. Bueno, pues lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué pensaban tus padres, es decir, mis abuelos, o más bien esa generación, por así decirlo, sobre qué era ser un buen hombre y qué era ser una buena mujer? Bueno, un buen hombre era ser el que proveía la casa, el que estaba al pendiente de todo lo que era económicamente, y una buena mujer, pues como lo dice, era la ama de casa. Se dedicaba a la comida, todo el que hacer, eso era lo que era buen hombre y buena mujer. Y pues ¿cómo es ahora? ¿Cómo has visto tú ese cambio? Ahorita en mi época O sea, de esa época para acá, ¿cómo has notado que ha cambiado? pues que ahora un buen hombre y una buena mujer pues tienen que proveer los dos, tienen que trabajar los dos, tienen que ayudarse en las tareas de casa los dos, la educación de los hijos, como que se amplió, se abrió más para estar en familia, platicar, cuando antes no era así. Quien llevaba el mando de la casa era el papá. Pues así decirlo, pues se podría decir que ahora pues ser personas funcionales que son capaces de llevar la relación bien, no importa la decisión que tomen, y no están encasillados obligatoriamente de la mujer ama de casa, el hombre proveedor, sino puede ser al revés, o puede ser ambos se reparten las tareas y ambos trabajan, ¿no? Bueno, ¿cómo era este tema de planear los hijos? Porque actualmente hay muchísima información sobre métodos anticonceptivos, pero ¿cómo era en esa época? En la época de tus padres. Pues no existía tanta comunicación acerca de la planeación familiar. La idea era, como se decía antes, por los que Dios mande. Por eso venimos algunos muy pegaditos de otros, con un año de diferencia. Y somos bastantes familias grandes, muchos hermanos. Yo se lo he hecho mucho al machismo, llegaba el hombre pues, a tener la relación y órale, y nacía fulanito, perenganito y éramos por eso bastante. No te vayas tan lejos, ustedes son 6 hermanos, ¿no? Sí. Bueno, ya mencionamos que precisamente uno de estos temas tabú que había era el tema de los métodos anticonceptivos, de que no, pues son los que Dios te quiera mandar. Había otros temas que eran tabú, por ejemplo, a mí se me ocurre el divorcio. ¿Cómo se trataba? El divorcio en aquellos tiempos no existía, era muy necesario o muy obligatorio frente a la sociedad cuando una mujer fallaba o cuando definitivamente ya era mucha la violencia en casa, pero no estaba casi permitido. ¿Y cómo notas que son estos temas ahora? Porque, por ejemplo, siento que ahora hay muchísima más información sobre métodos anticonceptivos, el divorcio está mucho más normalizado, ¿no? Pues sí, ahora hay mucha información de los anticonceptivos, tiempos, todo, para criar, que hay gente que prefiere tener un perrito que un hijo. Entonces ahora de lo del divorcio, pues ahorita duran más tiempo divorciados que casados y se siguen viendo como pareja, como todo, pero sí los divorcios son más fáciles. Bueno, pues ya para cerrar, nada más agradecerte por el tiempo que me prestaste. Se me hace bastante interesante este tema de cómo cambia la perspectiva sobre estos temas de una generación a otra. Por ejemplo, tú mencionas de que antes los métodos anticonceptivos no eran algo en lo que se hablara ni siquiera ya de grande, y yo vengo viendo ese tipo de temas desde la primaria, de que, por ejemplo, de que en ciencias naturales o cosas así. Entonces, pues nada más agradecerte y es bonito platicar sobre todo este tipo de temas, entender cómo ha cambiado
cómo han cambiado las épocas, ¿no? De hace 60 años, casi, para acá. Pues gracias porque nos toman en cuenta a nosotros para poderlos apoyar en sus trabajos. Nos sacan a nosotros como papás un poquito más adelante porque nosotros no lo vimos, no lo tuvimos con los papás. Sí, y además este tipo de pláticas pues, son necesarias al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues nada más que decir, muchas gracias por prestar atención.